Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en el que voy a enseñar una receta casera para pigmentar canarios rojos y jilgueros de forma natural. Sin más, empezamos. Desde hace bastantes años, los creadores de canarios y jilgueros han utilizado recetas caseras y naturales para mejorar notablemente el color rojo de los canarios y el color rojo del madroño o la careta del jilguero, especialmente cuando no tenían a su disposición los productos específicos que tenemos hoy en día o no se los podían permitir porque la economía en esos momentos, digamos que no era la mejor. Pues bien, una de las recetas más fáciles y más utilizadas estaba formada únicamente por 3 ingredientes, como son la zanahoria, el pimiento rojo y la remolacha, que son alimentos ricos en betacarotenos que contienen una gran cantidad de vitaminas y minerales, por lo que esta receta no solo va a contribuir a mejorar la pigmentación, sino que además va a ayudar a reforzar el sistema inmunológico de los pájaros. Para la elaboración de esta receta, y para conseguir que todos los nutrientes de la zanahoria, el pimiento rojo y la remolacha sean bien asimilados por los pájaros, lo que tenemos que hacer es añadir en un recipiente aproximadamente un vaso de agua, media zanahoria, medio pimiento rojo y media remolacha de un tamaño similar al que ves en el vídeo. Por supuesto, siempre antes de realizar cualquier elaboración, hay que lavar muy bien los ingredientes y en este caso te recomiendo que los piques en pequeñas tiras o en pequeños trozos para facilitar que la trituradora pueda procesar correctamente todos estos alimentos. Como ves, conforme vayamos triturándolos, el agua se irá tornando en un color rojo y una vez que lo hayamos triturado todo y los 3 ingredientes se hayan mezclado homogéneamente, dejaremos reposar la mezcla unos minutos. Llegados a este punto, tenemos dos opciones: colarlo para retirar los pequeños trocitos que hayan podido quedar, o mezclar directamente esta mezcla con la pasta de cría que vayamos a utilizar en ese momento para que quede con una textura esponjosa y agradable con un olor muy atractivo. Tras mezclarlo homogéneamente con la pasta, vamos a ir viendo que esta va adquiriendo un color rojo muy característico, bastante similar al de las pastas de cría rojas que ya venden preparadas y que se pueden comprar en algunas tiendas de animales. Otra forma muy habitual de administrar esta receta es añadir el zumo que hemos obtenido tras colar estos ingredientes a la preparación del cuscús, de la perla mórbida, del rus o de alimentos similares durante su proceso de preparación. Independientemente de la forma que utilices para administrar esta receta, como tiene un sabor y una textura muy agradable para los pájaros, podrás ver que la van a devorar en cuestión de minutos, ya que la remolacha le da un sabor bastante dulzón y esto les encanta. Por supuesto, también puedes añadir pequeños aportes semanales de zanahoria, de pimiento rojo o de remolacha, así como de otras frutas y verduras que sean ricas en betacarotenos, lo que junto con una buena alimentación rica, completa y equilibrada, le aportará un mayor brillo y sedosidad a la pluma de tus pájaros. No obstante, evidentemente influye mucho la genética del pájaro y no podemos pretender alcanzar la misma intensidad de color que si utilizamos pigmentos elaborados como la cantachantina o el carofil. Pero si no tenemos a nuestra disposición este tipo de pigmentantes, esta receta natural es una gran opción ya que da muy buenos resultados. Como ves, con ingredientes fáciles de encontrar, económicos y que casi siempre solemos tener por casa, podemos hacer muchísimas recetas caseras y naturales para nuestros pájaros, por lo que si te gusta esta sección y quieres conocer más recetas de este tipo, déjamelo debajo en comentarios y poco a poco iré trayendo más recetas tradicionales. Dale like al vídeo y compártelo con otros compañeros, suscríbete al canal si aún no lo has hecho para recibir nuevos vídeos cada semana, por aquí te dejo un vídeo muy interesante y como siempre te espero en el próximo vídeo.